dobla la bandera y se dirige al campamento español, entregándosela al general Campbell. Este a su vez se la entrega ceremoniosamente a Galvez, como el año pasado, como se hace siempre, ¿no? Sí, bien. Cuando yo digo el tema de Pensacola por España en ese momento, ¿no? Ya se activa, diríamos, todo el tema. Ya José Manuel sabe las voces que me tiene que contestar. Tú también, este guión también lo puedes tener ahí, estáis un poco ocultos. Pero lo que digo una cosa, hay que ser preciso en todo este tema, ¿eh? General Bernardo de Galvez! Viva Galvez! Viva Galvez! Units, proceed to the fort! Mira, creo que aquí es donde está la carta. Lo bonito sería encontrar también el archivo de la Colocan Pollard and Cooper en Inglaterra. Claro. Porque ahí están todos los acuerdos con el gobierno de Su Majestad. ¿Y eso has investigado sobre eso? ¿Has buscado? No tengo ni idea dónde pueden estar. Y seguramente en esos archivos también se guarda la correspondencia que mantenía Juan Colocan Valois con Benjamin Franklin y todo el entorno de los comisionados americanos. And to all of you, welcome to one of the oldest and most historic rooms in the United States Capitol. And today we celebrate the contribution of one of our earliest allies, Bernardo de Galvez, to the history of this republic. La verdad que esta es la capital de la democracia, que es donde nació con la independencia de los Estados Unidos, que es totalmente simbólica, todo simbólico, porque ya no solamente la guerra de la independencia, la guerra civil, es simbolismo por todas partes. Por ejemplo, estas obras que estáis viendo aquí, esto es un museo, National Museum of African American History. O sea, los indios americanos hace pocos años consiguieron su museo, ahora están los afroamericanos construyendo el suyo, y es que cada comunidad empuja fuertísimo por hacerse escuchar y por colocar su identidad física en la ciudad. Y lo que me gusta del cuadro es que es una prueba física de que hemos estado aquí antes, durante y después de la creación de este país. Este país ha sido hispano hasta después de que España se fuese del continente americano. Estados Unidos se divide entre norte y sur por una línea que llama la Mason-Dixon. Todos los estados al sur de la Mason-Dixon eran estados de origen español, tanto en poblamiento como en lengua, como en cultura, como en absolutamente todo. Ha habido zonas que han cambiado de control de potencia, como por ejemplo Luisiana, tan ligada a Bernardo de Galvez, que primero es española, después se transforma en francesa y después vuelve a ser española y después vuelve a ser francesa. La Florida, que ha estado bajo soberanía británica, primero española, después británica, también estuvo después francesa. Sí, este continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ha sido hablado castellano. De hecho, este continente norteamericano ya habla más castellano casi que inglés, y en el 2050, cuando los hispanos sean mayoría ya, hablará más castellano que otra lengua. This commemorates Tristan de Luna, who is a Spanish conquistador who in 1559 came to Pensacola with approximately 1,500 settlers and soldiers. Por alguna razón, y posiblemente hay razones de peso, y se desconoce casi totalmente el legado histórico que España tuvo en lo que hoy en día es Estados Unidos. Y en la época que en este momento nos interesa, que es a finales del siglo XVIII, 2/3 del territorio continental de lo que hoy en día es Estados Unidos pertenecía, al menos nominalmente, a España. Entonces yo creo que una de las razones por la que es tan interesante profundizar un poco en lo que fue
la guerra de independencia, la ayuda de España, todo lo que había, la estrategia que había en ese momento y los posteriores, es porque nos puede dar las claves de por qué, a partir de un cierto momento, esa ayuda importantísima, toda esa herencia cultural, se fue difuminando. Several years ago, the University of West Florida found one of his ships. It's called the Emmanuel Point Shipwreck. Well, Pensacola is one of two of the oldest cities in the United States, and the Spanish have the longest history in West Florida and Pensacola than any other country, including the United States. It was Spanish for 300 years, and it's only been a territory or a possession of the United States since 1783. So, but I will tell you that the Spanish history and the Spanish occupation was forgotten and not studied. The history department concentrated on British and American history. And so the Spanish history was a mystery. But there is one special part of Pensacola's history that is important to the United States history, and that is Bernardo de Galvez, your great hero. Joe, open the door to heaven. If I can come in, don't touch me. This is a very southern part of the United States. We're on the Gulf of Mexico. It's much like Spain's southern part in the Mediterranean. And this part of America was originally founded by the Spanish, and we are very proud of our Spanish heritage. General Bernardo de Galvez sailed into Pensacola's harbor in 1781 and helped defeat the British, which helped America win its Revolutionary War. A lot of people don't realize what Galvez means to the United States of America. We may not have been the United States of America if it wasn't for Galvez and his help in helping our 13 colonies separate ourselves from England. Es que aquí, una carta, una historia. Si te metes en un lío solamente con una carta. Y eso es lo que hace el trabajo que sea infinito y tienes que ir cortando, porque es que si no el árbol se... ¿Tú trajiste el papelito donde tenías las referencias de las cartas de...? Para... Bien, vamos al... Pasa tú que tú dominas. Nosotros residíamos allá en el siglo XVIII en Tenerife, pues como comerciantes de vino, establecidos en el puerto de la Cruz. Y en esa época, pues bueno, pues dominamos bastante a través de la compañía Juan Colón e Hijos la exportación de vinos a Inglaterra y a la América anglosajona, las 13 colonias. De hecho, nuestro primer comprador en Filadelfia se llamaba Robert Morris, pero es que este señor acabó siendo años más tarde, durante la Guerra de la Independencia, el financiero de la Guerra de la Independencia y uno de los firmantes de la declaración, él y su socio. En ese tiempo coincide que los Galvez residían en Tenerife. Don Matías vivió 21 años. Estamos hablando desde el año 1757 hasta 1778. Ya la guerra había empezado. Con lo cual se entrecruzan todas las historias. La historia del comercio al vino, la historia de los Galvez y bueno, el cóctel que resulta es espectacular, ¿no? Pie derecho atrás, un paso, y ahora esta mano pasa aquí. El municipio tiene sobre 500 habitantes. De ellos, aquí en Mascherrabiaya, pues habrá sobre 200. En este momento, Bernardo de Galvez, pues como tiene muchas cosas pendientes, sobre todo en Estados Unidos, pues lo hace una figura relevante en este momento y que está llegando al último rincón del pueblo, que todo el mundo sabe ahora mucho más sobre Galvez. Sí, más o menos ya están preparados. Aquí es el sitio donde se cree estaba la casa de la familia Galvez. En esta zona estaban las viviendas y en la parte de atrás estaban las cuadras de los animales y esto.
Lo que es el conjunto de Macharavilla, todas las calles están relacionadas con la familia Gálvez y con las ciudades de la familia Gálvez. Parque de la Luisiana, calle Pensacola, Plaza Bernardo de Gálvez, Avenida Los Gálvez, calle Naipes, todo está relacionado con la familia Gálvez. Aquí está la iglesia, lo hicieron los 4 hermanos Gálvez y Bernardo de Gálvez. Lo original que tiene el escudo de Carlos III en lo alto de la puerta, que eso no es normal en una iglesia y que refleja pues, el poder y la cercanía que tenía con el rey la familia Gálvez cuando construyeron la iglesia. La indumentaria es la indumentaria cortesana de fines del siglo XVIII. El rey aparece con la banda de la Orden de Carlos III, que es la que él funda, y aparecen los 2 hermanos Gálvez, que han sido los factotum de la creación del Montepío de Cosecheros, y por eso aparece como un alto dignatario de la corte, mientras que su hermano Miguel, que es el factotum, pues viene revestido con esa sotana porque, insisto, tenía órdenes menores. Soy un Gálvez no nacido en Macharabiaya, pero sí mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos sí son nacidos en Macharabiaya. En mi casa yo recuerdo que mis padres me hablaban de José de Gálvez y en los libros de historia yo estudié a José de Gálvez, pero jamás escuché a Bernardo de Gálvez. Entonces a mí es una persona que cuando he empezado a tener conocimiento de él, pues me ha fascinado, ¿no? Una persona que muere con 40 años siendo virrey de Nueva España y teniente general de los ejércitos y tal, pues debe ser o tuvo que ser una persona excepcional. Aquí los 4 hermanos Gálvez, Matías, José, Miguel y Antonio, aparecen en el tronco del que salen las ramas de sus apellidos. De los Gálvez cabe decir que procedían de una familia de una condición muy humilde. El propio José de Gálvez, su hermano Matías, su hermano Miguel, cuando eran niños, al quedarse huérfanos muy pronto, pues pudieron vivir cultivando viñas, criando cabras, recogiendo almendras y otros frutos. Posteriormente hubo un obispo de Málaga que al hacer su visita pastoral a Macharabiaya se dio cuenta de que aquel chico joven, podría tener 11, 12 años, contestaba muy bien las oraciones de la misa en latín, y el obispo se quedó prendado de aquel joven, de las cualidades que demostraba, y consiguió traérselo a Málaga para que estudiase en el seminario y terminó licenciándose en leyes en la Universidad de Salamanca, que en aquella época era casi con Alcalá de Henares las más importantes que había en España. Eso demostraba primero que eran unas personas con una inteligencia prodigiosa, y así fueron los 4 hermanos y por supuesto también Bernardo de Gálvez, su sobrino. Este es el cementerio del pueblo, el cementerio y la parte baja de la iglesia, que es la crista de la familia Gálvez. Aquí está la estatua del ministro de Indias, José de Gálvez, que está aquí presidiendo el cementerio, José de Gálvez. También tenemos en un lugar preferente la estatua de Bernardo de Gálvez. Estas son estatuas que están aquí desde 1785. Estaban en diferentes lugares, pero al final se pusieron aquí. Bernardo de Gálvez. Aquí se encuentra la estatua orante de la familia Gálvez. Están cada uno desde la madre de ellos, que están los restos allí, a los demás miembros de la familia. Por ejemplo, este es Matías de Gálvez, que el padre de Bernardo de Gálvez, que fue virrey de la Nueva España.
es el 878 y 884. Vale. Yo soy muy afortunado porque lo que accedo es digamos, a cartas personales, particulares. No son cartas de Estado, no son cartas oficiales, que tienen otro sesgo, ¿no? Y otra forma de expresarse. En las cartas personales lo que se cuenta es la relación de amistad, ¿no? Entonces, es de alguna forma acceder a la tramoya de un teatro y ver exactamente cómo se cambian los personajes y ver la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, te acercas a los personajes por un lado mucho más humano, ¿no? Y eso automáticamente, si encima están involucrados tu familia, pues te apasiona más, ¿no? Estás poniendo una oreja en ese siglo y escuchándoles hablar cuando nadie antes lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo que cuentan es cierto y verdadero porque lo cuentan ellos. Muy estimado amigo mío, doy a vuestra merced las más expresivas gracias, así por las atentas expresiones con que en su apreciable carta del primero de mayo último me felicita por mi arribo a La Habana, firmado el conde de Galvez. El conde de Galvez. Bernardo de Galvez a Bernardo Colgan, su tocayo. A ver, lo que tengáis correaes, ponedlo aquí fuera, que vamos a ver si le dejamos los correaes a la gente de marrón. A ver. Sí, porque lo otro está muy bueno, pero tiene el cuello. Wear it like this. Because a fuso. Sí, para el arma, para que no moleste. Like here, yeah, see. Yeah, see, like this. Este era así el uniforme propio del regimiento de Luisiana, que era un regimiento que gobernó y que de alguna manera mandó Bernardo de Galvez allí en el estado de la Luisiana, en Nueva Orleans. Y este era un uniforme propio de España. Este era el de la época de Carlos III, que distinguían los diferentes cuerpos por el tema de colores. Los colores iban cambiando. Estamos preparando para salir. En 10 minutos estamos abajo, ¿eh? Empezamos un poco a organizarnos. Sí, es de aquella época. Yo soy Galvez, soy descendiente de Galvez de Machara Vialla. Mi abuelo era José Galvez Galvez, mi bisabuelo de Machara Vialla. Y si habréis visto cuadros físicos míos con Bernardo, somos iguales. Llevamos desde el año 2009 celebrándolo en Machara Vialla. Es el único pueblo de Europa que celebra la independencia de los Estados Unidos. Para los americanos eso es una cosa sorprendente. Vuelvo a decir, yo iré en medio, estar pendiente a mi voz de atención al movimiento que sea, ¿de acuerdo? En la Plaza de la Constitución presentamos armas, ¿de acuerdo? ¡Descanso! ¡Ey! Estas son cartas desde Tenerife a diferentes partes del mundo, desde 1783 hasta el 85, hasta octubre de 85. Son cartas meramente comerciales que se entremezclan con comentarios de cualquier cosa que sucedía, ¿no? En este periodo de lo que más se habla es de la guerra. Pues siempre hay menciones a que se ha librado una batalla, que han vencido los españoles, que los americanos han sido derrotados en tal sitio, y son precisamente los bancos mercantes los que traen en primer lugar esas noticias. La independencia de los Estados Unidos y los permanentes conflictos con Inglaterra, ¿no? Y claro, los comerciantes son los primeros afectados por un conflicto militar entre naciones. En este mismo periodo donde estás hablando de la guerra de la independencia, de repente puedes pasar a una carta en la Orotava a un señor que se llama Matías de Galvez. Y las conversaciones que tengo en esta página con Galvez hacen referencia a otra conversación con los Estados Unidos, igualmente con otra conversación en Madrid, con lo cual todo está relacionado. No son historias paralelas ni son historias separadas, están todas conectadas.
Entonces, las conversaciones con Gálvez ya en 1783, con don Matías de Gálvez, son con un virrey de Nueva España. Pero en el primer libro de copiador de cartas te encontrarás a un señor que llega de Málaga a Tenerife, que se llama don Matías de Gálvez, ya maduro, que viene con su hijo y automáticamente se pone en conversaciones con unos comerciantes que conoce aquí en Tenerife, que se dedican precisamente a la exportación de vinos y que a él le interesa conocer, el padre de don Bernardo de Gálvez. Todos creemos que en el antiguo régimen en España tú nacías pastor y te morías pastor y tus nietos se mueren pastores. Pues no. Pues no. Y otros decían, no, es que solamente la única vía de ascenso social es el ejército. Pues no, porque su tío ascendió y era abogado. Y ascendió con un puesto y otro puesto y otro puesto y llega ministro de Indias durante una década y pico. El puesto más poderoso de la monarquía. Bajo su jurisdicción, José de Gálvez tenía una extensión 20 veces superior a la de la España peninsular. Nos olvidamos que es que América era mucho más rica que la metrópoli. Y el puesto más importante que había en España era virrey de México, de la Nueva España. Y los dos que llegan ahí son Matías, padre, y Bernardo, y los dos mueren allí. Los Gálvez fueron personas ilustradas. Ellos fueron unos ejemplos clarísimos de lo que fue la Ilustración en España. Y en esos presupuestos de la Ilustración entraba el apoyo a la independencia de las 13 colonias, que no eran más que el reflejo en América de esas ideas ilustradas y de un nuevo régimen en contraposición a lo que se llamó el antiguo régimen, el ancien régime en francés. Americanos patriotas, esta nación necesita a sus milicias, os necesita a vosotros, hijos de la libertad. Eso es. Y todo aquel que sienta en su corazón la voz de esta joven nación, venga a alistarse conmigo, con nuestros hermanos en las colonias, para luchar contra los ingleses. ¡Vamos! ¡Viva América! ¡Abajo los casacas rojas! ¡Vamos fuera! ¡Venga, vamos! España siendo amiga teórica de Francia y por otra parte siendo enemigo histórico de Inglaterra, no se sabía bien qué es lo que a España le convenía más, si apoyar a los Estados Unidos, a los nacientes Estados Unidos contra Inglaterra, o bien no apoyarlos, porque supondría como una especie de estímulo y de aliento para que las posesiones españolas quisieran hacer lo mismo, ¿no? Los que ahora se llaman los padres de la patria, los líderes de la rebelión, eran plenamente conscientes que si no entraba en guerra ayudándoles Francia y España, no podían ganar la guerra. Washington está muy esperanzado, antes de que España declare públicamente la guerra, de que la flota, o sea, la Armada española, se una al conflicto, porque tenían dudas de que los franceses solos pudieran hacerle frente a los ingleses. Y España en ese momento, como claro, con todas las colonias en la América, pues tenía muchos fondos. Eran dueños de medio mundo. Ellos sabían evidentemente que tanto los franceses y la monarquía española y la francesa tenían unos pactos de familia, por el cual si una de las dos naciones resultaba agredida por el tercero, que era Inglaterra, pues la otra tenía que salir en su ayuda, y eso lo sabía Franklin. Entonces, ese era el personaje en el que Estados Unidos depositó la decisión de o tú consigues la ayuda de Francia y de España o la guerra va a durar muy poco. Entonces lo que hizo es arrimarse a los franceses, lo consiguió muy rápido, y España se incorporó también al Tratado de Ayuda y Colaboración con las 13 colonias, ¿no? Pero conseguir esos dos acuerdos, tanto con España y con Francia, era lo único que se le pedía a Benjamin Franklin. España empieza a ayudar desde el 75, queriendo ayudar, pero no queriendo ayudar públicamente. Entonces se hacía a través de terceras partes.
Se sabe que fue una ayuda absolutamente fabulosa la que España dio, porque inclusive los fondos que España daba muchas veces ayudaban a mantener a los soldados franceses, sin quitarle mérito a Francia, porque Francia realmente luchó, los soldados franceses lucharon con los colonos y la marina francesa también, pero en fin, realmente fue España la que dio frente a la situación. Es correspondiente por retorno de la Real Academia de la Historia. La ambigüedad en política exterior no rinde, porque nosotros, por un lado, estábamos desde el principio de la contienda dando unas cantidades importantes como ayuda de financiación a los rebeldes. Por otro lado, le estábamos mandando pertrechos de guerra, munición, mantas, quinina, que era muy importante, prácticamente sin el apoyo a través de Gálvez y del Mississippi de mandar a río arriba una serie de provisiones de guerra. Toda la zona del Illinois y del Ohio y todo eso hubiera vuelto a caer en manos de los ingleses. Tengo instrucciones claras de defender este territorio de la amenaza británica, fortaleciendo nuestras defensas fronterizas. Prestaré ayuda a las jóvenes colonias americanas que están en guerra contra el imperio. Mi gran amigo, el irlandés Oliver Pollock, será mi enlace con las colonias rebeldes que luchan por su independencia. Este Museo de los Gálvez tiene aquí una zona de artes populares, y aquí tenemos una reproducción del segundo Galvez Town, el barco de Bernardo de Galvez. También, pues bueno, ahí hay reproducciones de mapas de, por ejemplo, la Luisiana en tiempo de Bernardo de Galvez, cuando era gobernador, que la Luisiana era prácticamente medio Estados Unidos. Con un poco de ayuda organizaremos el asedio final a La Movila y Pensacola. No lo dudéis, expulsaremos a los ingleses y dejaremos libre el río Mississippi para que las tropas rebeldes de las colonias puedan ser abastecidas y organizadas en su lucha contra los británicos. La clave era el río Mississippi, y quien dominaba el río dominaba la columna vertebral de los Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo las entradas por Pensacola y demás. Entonces Bernardo de Galvez era el mejor militar que teníamos en aquellos territorios, con la suerte de que encima era el sobrino del ministro de Indias, ¿no? O sea, fue perfecto, ¿no? That's the Gulf of Mexico, that's the pass, then it comes into Pensacola Bay. This is Fort Pickens. On the other side was Fort McRae. And it was very difficult for any ship to get through here, any enemy ship, without being fired upon by either fort. Aquí es un mapa de época que se ve cómo se desarrolló las diferentes fases de la batalla de Pensacola. Bernardo de Galvez tomó la isla de Santa Rosa, eliminó el fuerte Pickens, pero aún así la flota española no se atrevía a entrar por esta parte porque no conocía el calado y sí conocía los cañonazos que daba el fuerte de la entrada. Entonces, como se negó a entrar la Armada Española, Bernardo de Galvez cogió su bergantín y dice, al grito yo solo, pero pues entró y cruzó él solo. Había que tener mucho arrojo para entrar en la bahía de Pensacola, defendida por los fuertes de Barrancas Coloradas, de la Media Luna y la más importante, el fuerte George. Enterado de dicha maniobra, don Bernardo de Galvez dijo lo siguiente: Una bala de A-32, recogida en el campamento, que conduzco, presento, es de las que arroja el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarles el miedo. ¡Yo solo!
se sube a ese bergantín, que es un barco pequeño, hace poner en el palo de trinquete la corneta, que era el símbolo de la máxima autoridad del ejército y de la campaña, dispara las salvas de cañonazos de cortesía para decir que va a pasar el jefe del ejército español, y me imagino que ante la vista absolutamente anonadada, paralizada, estremecida, tanto de los capitanes de la flota que estaban justo en la bocana que iba a pasar Gálvez, como las tropas españolas que ya habían desembarcado en la isla de Santa Rosa, y pasa por delante justo de las Barrancas Coloradas, que era una batería de 9 o 10 cañones con una potencia de fuego impresionante, pero pasa. Entonces, claro, prorrumpen en vítores y en jurras y tal, pues están orgullosísimos de su general, y por otro lado, la flota, los capitanes de la flota, inmediatamente van a su comandante y dicen, no, que es que queremos pasar. The American colonies were basically encircled by the British. You had the Navy off the coast, and you got British troops on the west side of the colonies. So there was no way of getting supplies. So they're basically being starved. When Galvez came in, he was the governor of Louisiana. He started his campaign in New Orleans and marched eastward towards the British West Florida colony, finishing up here in Pensacola, which is the capital city. After 62 days of fighting, he actually captured the city and then opened up Florida to supply lines by land to get arms and ammunition to the Americans. And also built a reputation that when he proceeded into the Bahamas, more ships got pulled off the British blockade to chase him down, which allowed the French to meet Washington at Lexington. It was a major turning point, major turning point. Saratoga allowed the French to come over. Pensacola was like the final nail in the coffin. The British knew they weren't going to make it. Present! Caputen! ¡Fuego! ¡Viva Galvez! ¡Viva Galvez! ¡Viva Galvez! Con voz bien alta y para que todo el mundo lo escuche, y alegando a vuestra caballerosidad demostrada durante toda la campaña, digo que estas son las honrosas condiciones de nuestra capitulación. Capitán Taylor, todos los fuertes que hoy ocupan las tropas de Su Majestad Británica serán entregados a las tropas de Su Majestad Católica en los términos que aquí se acepten. Otra cosa muy importante es que Galvez fue realmente el que organizó la estrategia junto con Saavedra del bloqueo a Yorktown. Y esa es la batalla que da la independencia a las colonias, simple y sencillamente. Y eso es algo que tampoco se asocia con Galvez ni se conoce. Ciertamente que la ayuda de España a la independencia de Estados Unidos ha estado en gran parte oculta. Por una parte, la guerra de la independencia española provocó una catástrofe de tal magnitud que en buena medida hizo que España olvidase su historia pasada. Francia se ha llevado la palma en cuanto al modo que ha tenido de difundir su importante participación en la guerra de la Revolución Americana, pero es que la participación de España fue al menos igual, si no algo superior. España participa en la ayuda a los norteamericanos, a las 13 colonias, con dinero en efectivo, con suministros militares y con suministros como alimentos, como medicina. Y esa ayuda está perfectamente reflejada en los archivos españoles. Aparte de esa ayuda, la intervención militar española fue crucial porque provocó algo que cualquier ejército tiene con el máximo temor, que es que le ataquen por la retaguardia. La participación de Francia ha sido mejor conocida y en algún momento
la reivindicación del papel de España en el nacimiento de los Estados Unidos, pues se está haciendo ahora o está en buena medida por hacer, porque es que si no, pues mucha gente tampoco la conoce, ¿no? En el momento en que las provincias rebeldes ganan la guerra a Inglaterra y se constituyen en un Estado independiente, automáticamente el principal vecino y rival es España. Entonces, claro, se produce una situación en que el amigo de ayer, no diré que es el enemigo, pero es el rival de hoy. One of the great surprises to me is the lack of knowledge of Americans about our Spanish history. I think that it is a great and pleasant surprise when Americans find out our deep Spanish roots and history. The problem is that we speak English and we have a British form of government. And most Americans, at least in the past, were Protestant, whereas most Spanish people are Catholic. And so, but today, those are being meshed together and we are beginning to, but that was the reason, I think, that people did not understand the role Spain played in our history and in European history. Aquí los héroes de guerra son literalmente héroes y se les venera, es que es tremendo. Además que en el sur hay mucha gente que son descendientes y llevan esa descendencia con muchísimo orgullo, son descendientes de soldados que lucharon con Bernardo de Gálvez en esas batallas y se reúnen y están organizados en asociaciones y organizaciones y se lo toman muy en serio. El artículo me llega por mi madre por un email en el que hablaban de la figura de don Bernardo de Gálvez y me llamó mucho la atención en un comentario que se hacía que Estados Unidos tenía una cuenta pendiente con don Bernardo y me llamó la atención, y cómo Estados Unidos va a tener una cuenta pendiente con un héroe de guerra, si a lo que hacemos nosotros, como veis, todos los héroes de guerra, nuestros veteranos le hacemos monumentos, les damos días federales. Oliver Pollock era un gran amigo y luchó con Bernardo de Gálvez. Al final de la guerra, Oliver Pollock le pidió a don Bernardo que se hiciera un retrato para que él lo llevara a Filadelfia en ese momento a presentarlo para que lo colgaran en el Congreso. Entonces, cuando pues Bernardo de Gálvez le dio el cuadro y Oliver Pollock lo llevó a Filadelfia y le pidió al Congreso que por favor lo colgaran, como agradecimiento por su trabajo. Era una carta del presidente del Congreso Continental en ese momento, informando a Oliver Pollock que se había pasado una resolución por la que aceptaban no solamente su cuadro, sino resolvían colgarlo donde el Congreso se reúne. Y esa carta, que informándole, pues me la mandó. Y ahí empezó todo, estuve investigando, estuve llamando y cuando me convencí de que en efecto ese cuadro no estaba en ninguna parte, pues dije, pues ahora hay que hacerlo. Hacer un homenaje a la comarca de la Axarquía y por otra parte a la figura de Bernardo de Gálvez. Como saben, un malagueño considerado un héroe en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. El cuadro de Carlos Monserrate, que quiero agradecer su trabajo y su presencia hoy aquí, que pronto esperamos ver colgado en las paredes del Congreso de los Estados Unidos. This is a wonderful collection of books from 1925 that tells the story
names the men in their service to Galvez and how they helped achieve American independence. There are thousands and thousands of names, dates, places, documents in these books, but we have since found many, many more, and we are continuing to look. Many of the names in this book, we have thousands of names. Dugas, here's a Crespillo, Christian, Delando, Esteban Delando. Antonio Gomez, Jose de Sotomayor, Nicholas Rosbach, Simon Lopez, Francisco del Pino. And I'm so proud that the DAR can continue to try to document the service of these men and women and add more names to these roles. This is a soldier from the Acadian Regiment. There was approximately 100 or so with Galvez. This is a member of the Pennsylvania Regiment. They were loyalists. They fought with the British. There were approximately 150 of them and then 150 Marylanders. Made it look so different. I didn't recognize that. Well, the tree it is a shame the tree had to come down, but Eulalia, their daughter. Well, actually, they had 10 children. Cádiz is Spain. He's related Mary to and Esther, yeah. Wonderful. I'm Rhoda Gonzalez Warren, and I'm a direct descendant of Manuel Gonzalez, who came here in the late 1700s. Manuel Gonzalez was a young Spaniard who was born in San Vicente in Santander. He came here, he actually left his family home at 16 in the dead of night. In other words, he ran away from home. So he joined the Spanish Army and came to America. And they had 10 children, and so through the generations, there are very, very many Gonzalez's in the Pensacola area. It's got we call it the Rebecca Sierra. And his wife is also here. This is my great-great-great-great-grandfather, Dr. Eugenio Sierra. Very proud to have that Spanish blood from him running through my veins. It's a real link to our colonial past. The road that we're walking on is actually an intact colonial era road. Grown up with stories of our connection with Spain, and my mother would tell us all about this, and my grandfather, and we have the street named after the family, and many of our ancestors go back to the time of Bernardo de Galvez. Indians is right there. It's where our ranch is in the Spanish missions. Son misiones que hay de españoles en la zona de, bueno, este antiguo mapa de España, Texas, cuando conozco la colonización. Galveston. En Texas hay mucha gente, como decimos, un groundswell. Y eso es una cosa que para mí es un placer ver que los estudiantes, mis estudiantes, están interesados ahora por fin en su genealogía, en sus raíces hispanas. Y la importancia que tenían los hispanos en Texas, en California, en Arizona, en Nuevo México, en Florida. Todos estos lugares tenían mucho interés. Y salimos a hacer ponencias, vamos a las escuelas, los hombres portan sus uniformes, llevan sus rifles para que los estudiantes vean que los españoles sí batallaron en las guerras. De los hombres que bajo el general Bernardo de Galvez pues hicieron las campañas... La campaña contra los británicos. Contra los británicos. Bernardo de Galvez es percibido dentro del imaginario colectivo norteamericano como hispano. Los españoles de Europa somos una parte de los hispanos en Estados Unidos, muy pequeña, pero nos incluyen ahí. Todos formamos parte de esa corriente. Y si además tenemos en cuenta que es ya hoy mismo la minoría más grande de Estados Unidos,
Si tenemos en cuenta que ha mejorado en niveles culturales y niveles económicos en los últimos 15-20 años de manera brutal. En términos políticos, fue quien dio la presidencia, el voto hispano, en las últimas elecciones presidenciales. Es una comunidad cada vez más importante en Estados Unidos. Y es una comunidad bilingüe, que es perfecto. Es una España distinta a la que era entonces y unos Estados Unidos distintos a los que son entonces. Y curiosamente nos estamos encontrando en una serie de valores culturales comunes, que no es solo el idioma, es una estructura mental distinta. Es un concepto cultural y antropológico que nos une mucho más que el idioma, que une muchísimo. Y los americanos son muy fieles con respecto a la historia. Entonces les convenía saber que ha habido esa ayuda importantísima y esa simbiosis en un momento tan importante de su vida. Les interesa, por un lado, a los americanos que, para hacer una generalidad, pues son de la cultura, digamos, anglosajona. Pero mucho más les interesa a los ciudadanos americanos de origen hispano. ¿Por qué? Porque esa gente no se le puede tratar como, no, mira, tú vienes tal, yo era un wetback, que vienes cruzando el Río Grande y tú eres un parvenu, tú has nacido antes de ayer. Un momento. Resulta que mis abuelos en Guatemala, en Cuba, en México, estuvieron luchando con las tropas españolas y con los rebeldes americanos para la conquista de su país. O sea que no me venga usted con historias. Entonces me parece esencial, por un criterio de justicia histórica, pero también de poderle dar un sentido de identidad y de orgullo a unos ciudadanos que hoy en día pues son más de 50 millones del conjunto americano. Hoy he sido buena en el cole y no me he peleado con mi hermano y hermana. Yo he jugado 2 jugadores con Lucas. Muy bien. Bernardo de Gálvez y nuestros héroes eran gente muy generosa y desde luego la familia Gálvez lo era. Y ahora más que nunca tenemos una necesidad imperiosa de tener modelos en los que poder reflejarnos, que sean honestos, con una capacidad de liderazgo impresionante, y eso es lo que estas figuras nos están dando, que son nuestros. Nos pertenecen. This room has been the home of the Senate Foreign Relations Committee for over a century and has seen some of the greatest debates in American history. Debates on war and peace, on national security, on our relationships with our allies. And today we celebrate the contribution of one of our earliest allies, Bernardo de Galvez, to the history of this republic. Just last week, Bernardo de Galvez was recognized by Congress for his contribution to American independence with honorary American citizenship. He joins the pantheon of honorary citizens, from Lafayette to Mother Teresa to Winston Churchill, among others, who have been given that honor by virtue of the contributions that have been made to the idea and the ideal that is the essence of America and the values that we share together. Bernardo de Galvez would be proud and honored to see his image hanging on this wall. As proud and grateful we Spaniards are to see him here. Let us work so that his history is better known, both in Spain and in the United States, and strengthen our ties as the allied nations we are. Thank you very much. Yo lo que creo más importante, bueno, y lógicamente cualquiera se sentiría orgulloso, que un vecino de aquí, nacido aquí en Mechoravialla, pues haya sido uno de los principales artífices de la independencia de la primera democracia del mundo, Bernardo de Gálvez. Todo realzar la figura de uno de sus vecinos. They say in America
You know, we have an expression that says the apple does not fall far from the tree, which means if you look to where the tree came from, you can find where leadership came from. And when you look in the mountains of Macharabiaya and you look at the hills and you see the people, you see the strength of the people, and you see you see a little bit of Bernardo de Galvez in everyone here. Tenemos la figura de Bernardo de Galvez, que es una de las 7 personas que en la historia Estados Unidos le ha dado la ciudadanía honoraria, solo 7, y de la imagen de Bernardo de Galvez colgará en los libros de texto norteamericanos. Verá la foto de Lafayette y les contarán la historia de qué hizo Francia en la guerra de la independencia norteamericana, y verán la foto de Bernardo de Galvez y sabrán qué hizo España en esa época. Y empezarán a tener una imagen de España bien distinta de la que tienen ahora, que es muy escasa o muy teñida de leyenda negra. El timeline de la historia es continuo, que estamos viviendo un trocito de esa historia, o sea, sirve para relativizar tu tiempo. La forma de vida de esta gente es exactamente igual que la nuestra, solo ha cambiado la tecnología. Lo que les hacía sufrir, lo que les hacía llorar, lo que les hacía reír, era exactamente lo mismo. Las cartas, el correo, los seguros, los fletes, los navíos, el derecho, todo eso estaba inventado. Lo que pasa es que lo que cambia es el soporte, ¿no? Ahora son los ordenadores, antes era este libro. I think it makes life a lot more interesting. In my case, my establishment here, we welcome people from all over the world, because after you meet and talk to somebody, it's harder to dislike them than if you never met them. So I think every person that meets another person from another country makes the world a better place. I would like for people from Spain to see, when they come to the United States, that, for instance, Galveston, Texas, was named for General Bernardo de Galvez, who defeated the British there in 1781. Bernardo de Galvez era un fuera de serie, one in a million, como dicen aquí en Estados Unidos. Yo llevo casi 40 años con lo de Bernardo de Galvez, pero tiene que seguir para nuestros hijos, para nuestros nietos. We are honoring today the people who died right here on this Battle of Galvez, all these Spanish, who their families they don't know for so many years they are here. And this is in memory to all of them, to all these Spanish sailors who died over 200 years ago, but to all of them. To Spain, viva Galvez, viva Pensacola, viva Spain. Yo solo. Yo solo.